Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, el domingo. Hoy, 10 de mayo de 2026, la Iglesia celebra el sexto domingo del tiempo de Pascua. Hoy es el día grande para todos los cristianos. Hoy es el día en el que conmemoramos, actualizamos y revivimos el misterio pascual de Cristo Jesús. Durante los próximos 55 minutos, aquí en Radio María, en el programa Dies Domini, puedes escuchar hasta casi las 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, pues un programa que intenta profundizar sobre el sentido del Día del Señor, del domingo. Podéis escuchar también este programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y si no, a través de las plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si queréis escribirnos, podéis hacerlo a través del correo electrónico directo del programa, diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y comenzamos nuestro programa con oración, como siempre, y lo hacemos con la oración colecta propia de este domingo, del sexto domingo del tiempo de Pascua, que dice así: Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Dios Padre que nos conceda continuar con la celebración de la Pascua, que viva en nosotros la alegría de Cristo resucitado, para que concuerden nuestras obras con lo que celebramos. Aparece aquí la palabra recuerdo, es más bien memorial, ya que no solamente recordamos algo que pasó, sino que se actualiza a través del misterio de Cristo en la liturgia. Revivimos. Por eso tiene el poder la liturgia a través del Espíritu Santo en la Iglesia de hacernos semejantes a Cristo Jesús y así imitar sus obras, ser inundados por el Espíritu que nos hace tener el Espíritu de Cristo resucitado en nosotros y poder hacer algo imposible, poder hacer obras de vida eterna, es decir, tocar ya aquí en la tierra el cielo con nuestras manos. Y avanzamos ya a lo que trataremos en el programa de hoy, con el sumario de Dies Domini, 10 de mayo de 2026.
El sumario de Dies Domini. Comenzamos como siempre con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo. Para vivir nuestro día a día en la fe, nos trae una anécdota que nos ayuda en el día de hoy. Por otro lado, el Padre Jesús Colado nos da su pincelada litúrgica en su sección La Liturgia del Domingo. Compartiremos las lecturas de este sexto domingo del tiempo de Pascua. Haremos comentario a las lecturas de este día y lo acompañaremos con buena música que nos ayuda también a ilustrar y a profundizar en la palabra de Dios de este domingo. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de la Pascua del Enfermo, campaña del enfermo que concluye hoy con esta gran fiesta. Vamos a recordar especialmente hoy a todos los enfermos y daremos alguna clave para vivir el Día del Señor, también mirando a nuestros hermanos más necesitados en la enfermedad. Y damos paso ya al Padre Julio Rodrigo, que nos trae, como siempre, una anécdota edificante. En esta ocasión nos va a hablar de una peregrinación mariana que ha realizado en estos días con su parroquia. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, este pasado Puente de Mayo he estado de peregrinación con la parroquia y hemos estado en Chandavila, en la provincia de Badajoz, y en Fátima. Chandavila es un santuario que hay ahí cercano a la frontera con Portugal. Yo nunca había oído hablar de este santuario. Fue una señora de aquí la que me animó a visitarlo. Ella es extremeña, es de Zafra, y ella lo conocía mucho más. Es verdad que yo algo había oído hablar de un reconocimiento de unas apariciones que había habido allí. Creo que fue en el 2024 cuando la Santa Sede dio el nil obstat a lo que allí se había vivido. ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada contrario, sino que al revés se reconocen signos de la acción del Espíritu de Dios en la experiencia espiritual allí vivida, y al mismo tiempo se reconoce que no hay aspectos problemáticos ni en lo que sucedió ni en todo lo que se ha ido desarrollando posteriormente, con lo cual anima al obispo a valorar todo aquello y a difundirlo como están haciendo. Miren, ¿qué sucedió, ¿no?, en 1945 en Chandavila, en ese rincón de España a 500 metros de la frontera portuguesa? Fue un momento complicado de nuestra historia, la posguerra española, la Segunda Guerra Mundial, una pobreza inmensa. Bueno, pues allí, en medio de esas circunstancias y en un rincón, la Virgen se apareció a una niña, Marcelina, y a una joven de 17 años, Afra. Marcelina tenía 10 años, era huérfana de padre y con una madre muy alejada de la fe. Bueno, pues un 27 de mayo de 1945, que era domingo, mientras regresaba con su prima de un paseo por el campo, vio a una señora luminosa, flotaba sobre el suelo, sobre un castaño que allí había, y vestía de negro. Esa señora luminosa, la Virgen María, le dijo: ¿te quieres venir conmigo? Y al día siguiente Marcelina volvió. Y se sucedieron así las diversas apariciones.
La otra vidente, Afra, ya era una joven de 17 años. Ella empezó a oír hablar, como todos allí en el pueblo, de lo que estaba sucediendo. Y ella se burló. Pero el 7 de junio, estando en el paraje de Chandavila, también ella vio a la Virgen. Es más, recibiría después los estigmas de Cristo, tanto en las manos, en los pies, en los costados, las heridas de la pasión. Y los tendría a lo largo de toda su vida. Se sucederían estas apariciones durante el mes de junio y vieron siempre a la Virgen bajo la apariencia de la Virgen de los Dolores. Hubo algunos signos también. Uno de ellos fue cuando Marcelina caminó hacia la Virgen en presencia de multitud de testigos por un camino empedrado. Ella iba de rodillas con los erizos de los castaños en el suelo, todo eso puntiagudo que rodea a la castaña, y no tuvo ni un rasguño. Ella dijo después que la Virgen había puesto como una alfombra de una suave hierba fresca para que no se hiciese daño. Pero también vieron cómo el sol giraba y parecía descender, al estilo de lo que sucedió en Fátima. Luces extraordinarias, curaciones, y lo más importante, que una zona que estaba muy alejada de la fe, como era ese pueblo, empezó a cambiar y se multiplicaron las conversiones. El mensaje fue sencillo: venid a este lugar, rezad el rosario, haced penitencia, construid una capilla. En realidad lo que la Virgen les pedía que transmitiesen era oración, conversión, confianza en Dios. Estas muchachas cambiaron su vida. Marcelina ingresó en las Hermanitas de la Cruz, actualmente vive ya muy anciana, y Afra vivió oculta, murió aquí en Madrid en el año 2008. La visita me encantó por la belleza del lugar en esas dehesas extremeñas. Me gustó la sencillez también de ese paraje y del santuario. Evocaba mucho lo que allí sucedió. Y me llevé un bonito mensaje de lo que se vivió allí hace tantos años. En la sepultura de Afra, allí en el santuario, se leía palabras que la Virgen le dijo: en la vida tendrás muchos sufrimientos, pero no te preocupes, yo siempre estaré contigo. Me dio mucha paz llevarme este bonito mensaje. Nada más, que aprovecho de nuevo para saludarles y desearles un feliz domingo. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Y después de escuchar al padre Julio Rodrigo, vamos a pasar a la sección sobre liturgia que nos trae el padre Jesús Colado. No sé si han escuchado esta palabra alguna vez, ambón. Seguro que muchos sí saben lo que es, pero quizás otros desconocéis que es un elemento litúrgico que está presente en muchos templos, iglesias, oratorios. Bien, pues nos va a explicar el significado, para qué sirve y qué profundidad tiene en la dimensión litúrgica y en la vida de la Iglesia. Le escuchamos. La liturgia del domingo, con el padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. En esta semana vamos a hablar de manera un poco breve sobre uno de los polos litúrgicos que encontramos dentro de las iglesias y que a veces se confunde su función práctica con el hecho de ser un lugar litúrgico. Me refiero al ambón. El ambón, al cual muchas veces le llamamos atril, sin embargo, no es simplemente un atril, no es simplemente un pie donde sostener un libro, porque eso puede ser un facistol o un atril que se usa por cuestiones prácticas para uno u otro uso. El ambón, sin embargo, es un lugar. Y de hecho la palabra ambón viene
etimológicamente quiere decir un lugar elevado. Y es que, junto con el altar y con otros polos celebrativos, pero vamos, forma uno de los polos más fuertes de toda la liturgia católica. La Iglesia nos enseña, especialmente después del Vaticano II, que en la misa se preparan 2 mesas para los fieles, sobre todo cuando hablamos de Eucaristía, que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. El ambón es el lugar donde sucede esta primera mesa, ya que, según indican las normas litúrgicas, este ambón y su dignidad exigen que sea un lugar estable y no simplemente un mueble que se puede desplazar. Debe ser un lugar noble, que guarde armonía con el altar, porque lo que allí se sirve es el alimento del Espíritu. Es desde donde escuchamos la voz misma de Dios. Y si vemos los ambones antiguos, podemos ver que no solamente está realmente elevado, incluso pues casi uno podría decir en un piso superior, incluso mucho más, sino que encontramos muchas veces que la parte baja de este ambón está vacía, es decir, son columnas que sostienen, pero que hay un sitio vacío. Y es porque en las iglesias antiguas estos ambones representaban ni más ni menos que el sepulcro del Señor y la piedra sobre la cual se sienta el ángel, porque anuncia la resurrección a las mujeres. De hecho, hay una antigua práctica que ya no sé, en casi ningún sitio se hace, donde el sitio de las mujeres y de los hombres estaba reservado, estaba ya decidido en las iglesias. Esta práctica que ha caído en muchos sitios en desuso y no pasa nada por ello, pero sin embargo, antes del Vaticano II, aparte de por dividir hombres y mujeres, tenía un significado también más alegórico, y es que las mujeres debían ponerse pues en la parte izquierda de la iglesia, porque es allí donde escuchaban, digamos, directamente el anuncio que se hacía desde el ambón. Porque desde el ambón es donde escuchamos el anuncio del Evangelio, y como mayor Evangelio es el anuncio de la resurrección del Señor. Por eso, en muchos sitios, encontramos, sobre todo en iglesias antiguas y en iglesias de nueva construcción, siempre se recomienda mucho, es que no sea simplemente un atril pues de forja, de hierro o de piedra, sino que sea un lugar, que podamos ver que eso que envuelve un lugar, que no es simplemente un atril más adornado o más fijo, sino que sea un lugar como tal, un lugar en el cual además tradicionalmente tiene que haber un sitio para poner el cirio pascual durante toda la Pascua, ya que es en el momento de la vigilia pascual, en el portacirios, donde se pone el cirio y desde el ambón se canta el pregón pascual. Y es que en el ambón no pueden hacerse cualquier tipo de lecturas. Solamente, aunque podamos ver prácticas diferentes en distintos sitios, muchas veces se hace sin mala intención, la mayor parte de las veces, pero en realidad lo único que debería anunciarse desde el ambón es la palabra de Dios, el pregón pascual, el anuncio de las fiestas pascuales que se puede hacer el día de la Epifanía y cuando se lee el nombramiento por parte del Papa de un obispo. Ciertamente, las rúbricas también permiten que la homilía se haga desde el ambón. Pero aparte de esto, de por sí, digamos propiamente, desde ahí no debería hacerse ninguna otra cosa, ni introducciones a las lecturas o la celebración del día, y en principio tampoco deberían hacerse desde ese lugar. No quiere decir que no se haga desde un atril y que se haga con micrófono para que pueda la invitación a rezar se nos haga a todos nosotros, pero quien está invitando, haciendo las invitaciones durante la oración de los fieles, en pureza, digamos, propiamente, no debería hacerlo desde ahí. Repito que muchas veces vemos una práctica diferente y a veces es por dificultades del lugar y otras veces, pues muchas veces incluso por ignorancia. En ningún momento se hace con mala intención. Pero más que para decir en esta sección lo que se puede o no se puede hacer, lo que más nos interesa es que veamos la dignidad tan grande que tiene el ambón. Tanto es así que es un lugar privilegiado, elevado, a ser posible, desde el cual se anuncia la fuerza del amor de Jesucristo que hemos visto especialmente a través de su resurrección. Por eso, cuando vaya usted a la próxima iglesia y vea el ambón y vea que desde allí estamos escuchando la voz de Dios, recuerde que somos como el pueblo de Israel que está escuchando la voz de Dios en el Sinaí, y que somos también como aquellas mujeres que escuchan la voz del ángel que les anuncia que aquel a quien ellos buscan no está ahí.
ha resucitado como nos había dicho. Que tengan todos un muy buen domingo. La liturgia del domingo con el Padre Jesús Colado. Ven Espíritu de Dios, ven inúndanos con tu amor, ven fuego abrasador, ven y danos tu calor, ven y sana este dolor que el pecado nos dejó. Oh, ven Espíritu de Dios. Escuchamos Ven Espíritu de Dios de Eric Costa, que nos prepara para profundizar sobre las lecturas de este sexto domingo de Pascua. Ven Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Oh, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Oh, ven Espíritu de Dios, inundanos. Ven amado Espíritu, dulce huésped del alma, ven a consolar, ven a iluminar, ven a transformar y dar vida nueva a esos huesos secos, vida nueva. Ven Espíritu de Dios, ven a nuestra vida. Pues pedimos este Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad a la que tantas veces tenemos abandonada, y es quien nos hace entrar en comunión con el Hijo y el Padre. Es el medio por el que podemos conocer a Cristo Jesús. Es el que nos da acceso a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, a hacernos uno con Cristo Jesús y así ser reconciliados con el Padre. Lo podemos mirar en todos los sacramentos, como es gracias al Espíritu Santo que son perdonados nuestros pecados, es gracias al Espíritu Santo por lo que las especies eucarísticas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es por el Espíritu Santo por lo que somos ungidos como Cristo lo fue en el sacramento de la confirmación que recibimos. Así podíamos recorrer todos los sacramentos, empezando por el bautismo. El Espíritu que santifica el agua nos introduce y nos hace hijos del Padre, haciéndonos hermanos adoptivos de Cristo Jesús.
Y he querido que profundizáramos sobre el Espíritu Santo porque en la liturgia de este domingo nos habla Jesús del Espíritu Santo. Las lecturas nos preparan ya para lo que celebraremos en un par de semanas, Pentecostés. Y sobre todo porque el texto evangélico que tenemos para este sexto domingo de Pascua es ese discurso precioso que Jesús hace prometiendo el Paráclito. Está sentado a la mesa con sus discípulos. Todavía es la cena antes de padecer, donde les dice todos los secretos, ¿no?, a sus discípulos. Y fijaos en qué misterio tan grande, que les dice que les va a enviar un Paráclito. Dice el Evangelio, dice el Señor, les dice, ¿no?, en todo este discurso, en el capítulo 14 de Juan, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Después habla de que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Dice: vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Habla más adelante de que no dejará huérfanos, ¿no?, a sus discípulos. No os dejaré huérfanos, volveré con vosotros. Entonces dice: sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está descubriendo lo que el Padre ha querido hacer con el hombre desde la eternidad, desde siempre, que es que participe de su gloria, que esa humanidad que ha creado Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu que han creado, quiere que participe de su naturaleza divina. Por eso nos ha regalado a su Hijo haciéndose carne, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso el Paráclito. ¿Qué es el Paráclito? Pues el Paráclito es una palabra griega que significa abogado, defensor, consolador, intercesor. Técnicamente en el derecho romano, en el derecho civil, era el abogado, era el que defendía, el que prepara la defensa ante una demanda, ante un juicio. Es decir, está diciendo que Él nos enviará un Paráclito. ¿Por qué lo dice San Juan en griego? Bueno, pues son como otras muchas palabras que se han querido quedar con nosotros por la fuerza que tenían, ¿no? Parece ser también que este Paráclito, este defensor, viene también de la tradición mesiánica, pues dice otro Paráclito. Es decir, el primer Paráclito es Cristo, es el Hijo de Dios, que ha intervenido en la historia del hombre para defenderle, para salvarle. Y una vez de que ha realizado este misterio de salvación, se culmina, se completa con el envío del Espíritu Santo. De hecho, esto lo vemos en la primera lectura de este domingo, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, un capítulo pues bastante curioso, quizás a lo mejor no muy conocido, pero que siempre lo escuchamos en este tiempo de Pascua, donde recorremos todo, casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro maravilloso para leer la Escritura, porque nos habla de la comunidad apostólica. ¿Queremos saber cómo es la Iglesia? Leamos los Hechos de los Apóstoles. ¿Queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer con su Iglesia? Leamos los Hechos de los Apóstoles. ¿Queremos saber qué tenemos que hacer? Leamos los Hechos de los Apóstoles. Pues es la vida apostólica, el inicio de la Iglesia. Es verdad que durante la historia, ¿no?, pues ha habido también un progreso en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que ha habido un avance, ¿no?, en muchas imprecisiones por el bien propio de la Iglesia, pero está la sustancia, está lo fundamental que ha de hacer la Iglesia. Y vemos cómo aparece un personaje, Felipe, que no es el discípulo, es otro Felipe, que era de lengua griega, era de cultura griega, y de hecho pues parecía que era como el que traduciría en muchas ocasiones y el que hablaba con los gentiles por tener esta capacidad, ¿no?, de saber griego. Y nos sitúa en Samaria, donde este hombre pues se va a predicar. Y entonces les anuncia la buena noticia y realizan ellos un bautismo sin ser apóstol. Sabéis que bautizaban los apóstoles y en la sucesión de los apóstoles, ¿no?, después, más adelante. Entonces este hombre, anunciando el Evangelio con su buena intención y anunciando el querigma, muchos se convertían y entonces realizaban ellos un bautismo
en el nombre del Señor Jesús, nos dice así San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Recogen las fuentes más primitivas de la Iglesia que a este Felipe le llamaban el evangelista, pero no porque escribiera nada, sino por su fuerza a la hora de predicar el Evangelio, al llevar la buena noticia. Y lo vemos aquí en estos versículos de los Hechos de los Apóstoles, donde se fue a Samaria a evangelizar. De tal manera que le seguían muchísimos, hombres y mujeres, dice, se convertían. Y entonces Simón, el mago, un hombre que utilizaba las artes oscuras pues para deslumbrar a la gente con sus pseudo milagros, también se convirtió. E hizo que se convirtiera mucha gente y que siguieran a Cristo Jesús, pero sin tener la plenitud del Espíritu Santo, pues dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso Pedro y Juan acuden a Samaria para ayudar a este Felipe y infunden el Espíritu Santo bautizándolos, ¿no?, a todos estos, ¿no?, derramando en ellos el Espíritu Santo, imponiéndoles las manos. Podemos ver aquí el desarrollo, ¿no?, de la confirmación, de esta unción, de esta imposición de las manos, como la vivimos ahora, no como se vivía también después en la Iglesia de los siguientes siglos, donde era el obispo el que administraba el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la unción y de la Eucaristía, que después históricamente, ¿no?, también por la idiosincrasia, ¿no?, de los lugares y de la dificultad de las comunicaciones, la confirmación se trasladó a un tiempo más tarde, pues el obispo no visitaba, como sucesor de los apóstoles, no podía bautizar a todos, ¿no?, cuando la Iglesia se masifica. Bien, pues este relato de los Hechos de los Apóstoles nos ayuda a comprender también el Evangelio, pues la Iglesia con nosotros también hace este proceso, ¿no? Es verdad, hemos sido bautizados en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí que es verdad que el Espíritu Santo actúa en nosotros, ¿no?, a través del tiempo, y cómo necesitamos también a la Iglesia, a los sucesores de los apóstoles, ¿no?, a la institución, ¿no?, de los presbíteros, de los obispos, para recibir este don maravilloso que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bien, volviendo al Evangelio, pues podemos observar cómo el Señor Jesús está deseando que sus hijos, que sus amigos, reciban este Espíritu Santo de la verdad, para que puedan anunciar, ¿no?, a todas las naciones la buena noticia de su salvación. Por eso llama amigos, ¿no?, les llama amigos. Por eso les dice que quiere que compartan con Él esta unión que tiene con el Padre. Qué misterio tan grande que Dios nos ha querido dar y que nos ha hecho conocer a nosotros sin merecerlo. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pedro, como estamos escuchando durante todos estos domingos de Pascua, nos da pues unas claves que creo que son fundamentales. Voy a nombraros solamente dos. Primero, que siempre demos razón de nuestra fe, dice, con respeto y delicadeza. Dice pues así, incluso cuando os acusen, cuando quieran calumniaros, cuando no, quedarán en ridículo, pues lo habéis hecho de una manera correcta, ¿no? Y por otra parte también nos ayuda, ¿no?, con unas palabras que creo que son de gran consuelo para estos tiempos. Dice, pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Fijaos, el mundo hace lo contrario. Prefiere sufrir haciendo el mal que aceptar el sufrimiento haciendo el bien. Y hermanos, nosotros nos podemos dejar engañar también por lo que vive el mundo. Pues porque tantas veces nos dejamos llevar por el odio, por las rencillas, por los juicios, por la venganza. Y es preferible aceptar el mal como lo ha hecho Cristo Jesús. Por eso solamente lo podemos hacer con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, vivificador, que nos restaura, que nos regenera, que nos hace poder vivir de una manera nueva, teniendo vida eterna dentro de nosotros. Porque es verdad, nosotros no podemos aceptar el mal tantas veces. Nos cuesta sufrir ante el sufrimiento en nuestra carne, ya sea de la enfermedad, ya sea de cualquier situación, ¿no? Un mal psicológico, una persecución, una incomprensión, una pelea, ¿no?, cualquier situación que podamos vivir, no nos gusta, como que nuestro ser se revela, ¿no?, ante el sufrimiento. En cambio, ungidos por el Espíritu Santo, llevados por este Espíritu que nos susurra y nos dice, sé paciente, no
No te resistas al mal. Acéptalo como lo hizo nuestro Señor Jesús. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar toda la ayuda, yo te voy a defender, yo te voy a consolar, yo voy a interceder por ti. No tengas miedo, que es posible poder dar la vida, hasta incluso cuando sufrimos la injusticia. Qué criterio de discernimiento tan bueno que nos da San Pedro. Es preferible sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Bien, pues vamos a culminar pues este comentario de la palabra de Dios de este sexto domingo de Pascua con una canción de Hakuna que habla de la relación entre el Hijo. Habla, el que narra, el que canta, hace como de Jesucristo, del Hijo de Dios, hablándonos de esta unión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, que por el Espíritu Santo es posible que nosotros podamos entrar en la Trinidad, entrar en este amor, en el amor de Dios, entrar en esta intimidad de Dios. Esto es lo que hemos recibido en el bautismo y esto es lo que revivimos domingo a domingo con el misterio salvífico de Cristo Jesús. Escuchamos esta canción titulada Loco, de Hakuna Group Music. No se conoce en la historia locura como esta, de un hijo que sea Romeo de su padre. No hubo flecha de Cupido más rápida y tensa, ni abrazo más perfecto, no hubo gotas más iguales. Fiel como su sombra, poseso de una única obsesión. ¿Qué quieres, Padre? Dímelo. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Mi único interés son sus deseos, mi fuerza su querer. Su corazón llora en mis mejillas, llena mi boca de sus sonrisas. Y sus deseos son los pasos de mis pies. Conozco lo que siente el corazón de mi Padre. No se da por vencido, no accede al desengaño. Lo que ha amado mi Padre no lo da por perdido, como los ojos del esclavo en los labios del Señor. Esclavo de sus amores, poseso de una única obsesión. ¿Qué quieres, Padre? Dímelo. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Pretenden seguirme sin conocer mi corazón. Solo quien comparte en el huerto al Padre descubrirá su verdad y sentido. Pues es mentira cualquier vida fuera de esta relación. La compasión del Padre por el mundo es mi razón. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Transfigurado Él invade cada fibra de mi carne. Hecho uno con su dolor, de camino a su realización, que no he vivido más alegría que escucharle. Este es mi Hijo amado, en él me complazco.
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y pasados los 40 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario, continuamos aquí en Dies Domini. Pasamos ya a la segunda parte de nuestro programa, pero antes de profundizar sobre el tema que trataremos a continuación, que es la Pascua del Enfermo, estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen María, y nuestra radio es Radio María, por lo tanto, este es su mes. Y es en el mes en el que también os pedimos vuestra colaboración económica, de oración, de voluntariado. Gracias a vuestra colaboración económica y a la ayuda de tantísimos voluntarios, pues se hace posible la emisión de esta radio aquí a nivel nacional y en tantos lugares del mundo. Por eso quiero que escuchéis ahora estas palabras que nos va a dirigir Yolanda Gómez, nuestra querida compañera y periodista aquí en Radio María, que nos va a animar a todos, mirando también la visita del Papa, pues animándonos a continuar con esta misión de Radio María y pidiéndoos que es necesaria vuestra colaboración para sostener la radio de la Virgen. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Pues ahí queda nuestra recomendación, ánimo y exhortación a que continuéis colaborando como hasta ahora, porque gracias a vuestra generosidad pues podemos realizar programas como este y como toda la programación que lleva a cabo Radio María. Bien, pues vamos a continuar con un tema que vamos a tratar hoy, que es la Pascua del Enfermo. Hoy, en este sexto domingo de Pascua, siempre la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo, concluyendo así la campaña de la salud, la campaña que se dedica especialmente a los enfermos desde el 11 de febrero, el Día Mundial del Enfermo, donde hay siempre un mensaje del Santo Padre, del Sumo Pontífice, y donde la pastoral de la salud en todas las diócesis pues realizan una misión preciosa, ¿no?, durante este tiempo, especialmente desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo con la Pascua del Enfermo. Como es un recuerdo como especial durante todo este tiempo. Hoy es un día muy propicio para que en las parroquias, en las residencias, se pueda administrar dentro de la Eucaristía o quizás simplemente dentro de una celebración litúrgica, la administración de la unción de los enfermos. El Código de Derecho Canónico, la Iglesia nos enseña que a partir de los 65 años se puede administrar la unción de los enfermos, pues se considera que ya hay suficientes debilidades en cuanto a la enfermedad. Si uno está sano como una manzana, como digo yo a veces a los feligreses, pues no es necesario, pero
muchos tienen ya muchos achaques y también otros tantos tienen serias enfermedades. Y la unción de los enfermos no es un sacramento para recibirlo cuando uno vaya a morir. Eso es algo que ha quedado, ¿no?, de una mala comprensión del sacramento, que evidentemente se administraba cuando muchas veces uno estaba muy enfermo y evidentemente muchos de ellos morían. Pero verdaderamente la unción, la santa unción, es para recibirla cuando uno está enfermo, pues la unción tiene también la gracia y el poder de sanar no solo el alma, sino también el cuerpo, y de ayudar al enfermo en esa situación. Esta es mi experiencia también como sacerdote a la hora de administrar este sacramento, al visitar enfermos, al también ser capellán en diferentes centros sanitarios, donde ves la grandeza, ¿no?, de este sacramento, cómo reconstituye, cómo da paz, cómo a veces sana verdaderamente, ¿no? Hace que uno se recupere, sobre todo también porque el ánimo se recupera, la confianza, la esperanza. Uno deja como los miedos, los agobios, y eso es algo fundamental, como hemos visto en otras ocasiones y como habéis podido comprobar también en diferentes espacios aquí en Radio María dedicados a la medicina, cómo la fe, cómo los sacramentos, cómo la gracia, ¿no?, como que ayudan al enfermo a continuar, ¿no?, y a poder sanar. Bien, pues en el Día del Señor es un día propicio para visitar a los enfermos. Este año la Pascua del Enfermo ha querido ser relacionada también con el buen samaritano. Lo llevó a una posada y lo cuidó. La compasión del samaritano. Este ha sido el lema de la campaña del enfermo durante este año 2026. Amar llevando el dolor del otro. Qué difícil, ¿verdad? Decía San Pedro hoy en la segunda lectura, ¿no? Escuchábamos que es preferible sufrir haciendo el bien. Muchas veces este sufrimiento también es llevando el sufrimiento del otro, acompañando al otro, queriendo compartir con el otro. Es verdad que para esto necesitamos el Espíritu Santo, porque si no lo podemos convertir en algo afectivo, ¿no?, o en algo incluso psicológico, y podemos como involucrarnos de tal manera con todas nuestras potencias humanas que hacen que nosotros nos perdamos, ¿no? Y no, eso no, Dios ha entregado su vida entera, pero si nosotros no tenemos su Espíritu, pues lo que hacemos es morirnos nosotros, pero no tenemos vida. Para poder darla tenemos que tener vida dentro de nosotros, una vida que no es solo la nuestra. Por eso, pues podemos dedicarnos a los demás de una manera serena, de una manera cierta, de una manera, ¿no?, discernida, entregándolo todo, si hace falta, pero teniendo en nosotros vida, teniendo en nosotros a Cristo Jesús. A mí, siempre que hablamos de los enfermos, aparte de la Virgen de Lourdes, por ser el 11 de febrero, y tantísimos santos, ¿no?, que han dedicado la vida a los enfermos, ¿no?, que han hecho que se creen instituciones, se ha hecho que se cree una espiritualidad propia, ¿no?, para acompañar a los enfermos, pero ya desde los primeros siglos. Me encanta Madre Teresa, ¿no?, Santa Teresa de Calcuta, como para ayudar, ¿no?, a los enfermos, a los necesitados, pide a sus hijas, ¿no?, a las que empezaba a formar, que era necesaria la Eucaristía, y no solo eso, sino una hora de oración delante del Santísimo Sacramento, para saber cómo hacerlo, para tener la fuerza, para que Cristo viviera en uno y tuviera el Espíritu Santo para poder ayudar como Dios quiere que ayudemos. Porque si no, se puede convertir solo en una ayuda humana que es buena y está bien, pero no dejamos que Dios actúe, ¿no?, a través de nosotros, y sobre todo que podemos como que nosotros caernos o perdernos por el camino. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted, que yo tengo el almanaque en español y en inglés. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Pero que mira, cuando se encuentran dos latinos siempre da igual. Que lunes, que martes, que miércoles, que siempre domingo será. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Dilo, Rubén. El domingo se va a misa, hablo de lo espiritual. Se reúne la familia y amigos a celebrar. Pues queridos amigos, justamente hoy, que es domingo, es el día propicio
para realizar estas tareas de acompañamiento a los enfermos, no solamente hoy porque sea la Pascua del enfermo. Así lo ha vivido la Iglesia siempre. Así aparecen los Hechos de los Apóstoles en las cartas primeras de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo. ¿Cómo es el día propicio? Pues hemos recibido la comunión de Cristo, es decir, se nos ha dado este amor, ¿no?, de Cristo a través de su cuerpo y de su sangre, y las primeras comunidades cristianas se conocían entre ellos, por lo tanto, si había un hermano enfermo, lo sufrían y querían que continuase experimentando el amor que ellos estaban experimentando. Ocurre esto en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, pero muchas veces de una manera masificada y nos perdemos, y parecemos números en vez de hermanos. Por eso es necesario volver a recuperar este sentido fraternal. Así nos lo recuerda San Juan Pablo II en la carta apostólica que pone título a nuestro programa, Dies Domini. Y en el capítulo 4, dedicado al día, se llama así, Día del Hombre, nos habla de mantener en este día pues la alegría, la solidaridad y la perseverancia para hacer las obras de Dios. De hecho, así lo llama, el domingo, día de la alegría, del descanso verdadero y de la solidaridad. Hemos hablado en otras ocasiones de este capítulo y de varios números, pero quiero que nos adentremos simplemente y que demos una pincelada sobre este tema, ¿no? Nos habla de que el día del descanso, que es un día para compartir en familia, para dedicarse a otras tareas que rutinariamente no las hacemos, también es un buen momento para la solidaridad, para la fraternidad. No solamente de compartir nuestros bienes, de ahí viene el origen de la colecta, sino también de ir a visitar a los enfermos, a los necesitados, de ayudar a los que tienen alguna necesidad, ¿no? Y por eso, en este domingo, pues es lo mejor que podemos hacer, dice San Juan Pablo II en el número 72, invitar a comer consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia necesitada, dedicar a alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y de solidaridad, sería ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la mesa eucarística, refiriéndose a la mesa eucarística a la mesa dominical, es decir, a la Eucaristía del domingo. Pues esta comunión, esta alegría, este gozo de haber recibido, ¿no?, en la Eucaristía dominical, de vivir el Día del Señor, de vivir el misterio pascual de Cristo, nos hace evangelizar. Y muchas veces no solamente es hablar, sino también con nuestras obras, dedicar un tiempo pues a los enfermos, dedicar un tiempo a los que más lo necesitan. También para todos los enfermos que nos escucháis, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, os animamos a que en tantos hospitales de España hay sacerdotes, hay capellanes, hay grupos de pastoral dedicados a la atención de los enfermos y tantas veces no rehusamos de ellos, o más bien no lo sabemos, o decimos, no, a lo mejor vamos a molestar. No, están para eso, para llevaros los sacramentos, para daros una palabra de ánimo, para vivir en oración, para sentiros que sois de la Iglesia y que necesitáis también este apoyo, no solamente de nuestra oración externa, sino de la colaboración también, de estar con vosotros. Por eso animaros en este día primero a todos los oyentes a rezar por los enfermos y también pues a poder participar de la pastoral de la salud que la Iglesia lleva pues en todos los lugares del mundo y que pues que es una imagen preciosa del amor de Cristo hacia nosotros. Y suena ya la música con la que nos despedimos siempre en nuestro programa en Dies Domini. Así que desearos a todos un feliz domingo, un día lleno de la gracia y de la alegría que nos trae Cristo resucitado. Podéis escuchar el programa una vez emitido a través de los podcasts en Radio María, en radiomaria.es, y también a través de Spotify o Apple Podcast, y podéis escribirnos a nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Sin más, deseándoos un feliz domingo, nos escuchamos dentro de 7 días. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.